Bien, 13 horas y 31 minutos, seguimos aquí en Noticias Mediodía. Bueno, este día domingo es cuando el presidente va a presentar la cuenta pública, pero habitualmente en esta cuenta pública más se habla de las propuestas para el siguiente año que de lo que se ha hecho, como dice su nombre, una cuenta pública. Esto será este día domingo 1 de junio. Y para hablar justamente de las propuestas, de qué se ha cumplido, qué está todavía en proceso y también qué es lo que no se ha comenzado de las propuestas hechas por el gobierno, vamos a establecer contacto a esta hora con Kevin Canales. Él es director de Idea País aquí en la región del Biobío. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto. Hola Hans, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y saludo a todas las personas que nos están viendo hoy día. A ver, Kevin, primero, antes de que hablemos respecto de lo que se ha cumplido, lo que está en proceso de cumplirse, qué es lo que todavía no se ha hecho en base a las propuestas y promesas por parte de este gobierno, ¿cuál es la metodología? ¿Ustedes cómo recolectan la información, en base a qué y cómo ven este avance? Sí, bueno, nosotros desde Idea País ya llevamos realizando este reporte hace varios años, que lo que hace finalmente es hacer un seguimiento respecto de los compromisos, de las promesas de la cuenta pública del gobierno. En este caso nosotros tomamos las 70 promesas, los 70 compromisos que se hicieron en la cuenta pública del año 2024, le hacemos un seguimiento y de esa forma vemos cuáles son aquellas que se han cumplido en su totalidad, que ya se han puesto a término, cuáles son aquellas que siguen en proceso y cuáles son aquellas que no se han iniciado. Hacemos esto porque creemos que es bien relevante que hoy día la ciudadanía tenga más y mejor información para poder hacer una correcta rendición de cuentas. Creemos que una democracia consolidada como la que nosotros vivimos es necesario que los gobernantes no solamente prometan, sino que también la ciudadanía pueda saber si es que efectivamente están cumpliendo con esas promesas. Una de las principales conclusiones que nosotros llegamos es que el 47% de estas promesas que se hicieron en la cuenta pública del año 2024 efectivamente lograron llevar a término, el 46% están en proceso y solo el 7% no se ha iniciado. Una conclusión relevante respecto a esto es que si bien la mayoría de los compromisos hoy día están en marcha, el Ejecutivo ha enfrentado graves dificultades para cerrar esas promesas, lo que refleja de alguna forma una gestión que a veces se estanca en la fase de implementación. Hay agendas que son legislativas, agendas que son del ámbito de la gestión y ahí quizás podemos luego empezar a detallar y entrar más en los detalles de cada una de estas iniciativas. Primero, bueno, tú ya lo decías, 47% ya ha terminado. ¿Qué aspectos se han logrado terminar por parte del gobierno respecto de lo que se propuso hace ya prácticamente un año y qué es lo que finalmente no se ha comenzado? Las cosas más importantes para no ir tanto al detalle, si no vamos a estar aquí hasta mañana probablemente. Sí, de las cosas más relevantes quizás podemos hacer una distinción. Primero, de estas 70 iniciativas que nosotros clasificamos, solo 18 corresponden a iniciativas legislativas, es decir, que tienen que pasar por el Congreso antes de ser implementadas, y 52 corresponden a ámbitos de gestión. De esas 18 proyectos de ley e indicaciones que el gobierno comprometió a enviar, la verdad es que hay varias que el gobierno ya presentó. Por ejemplo, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que es una ley que ya se encuentra publicada, el Ministerio de Seguridad ya está en pleno ejercicio. Por ejemplo, la presentación del proyecto de modernización de la carrera policial de la PDI, el Sistema Nacional de Cuidados, que hoy día está en discusión, el FES, la doy histórica de los profesores, etcétera, etcétera. Y aquellos compromisos, por ejemplo, que hasta el día de hoy no se han presentado, es, por ejemplo, la ley de aborto libre, que esa es una ley que el presidente anunció que se iba a presentar a fines del 2024. Eso finalmente no ocurrió, aunque supimos este fin de semana que la ministra de la Mujer anuncia que durante esta semana probablemente se va a presentar el proyecto. Lo mismo, por ejemplo, con el impuesto a la renta, que era una de las propuestas tributarias más importantes del gobierno y que el ministro Marcel la suspendió de manera indefinida. Él asegura también que fue por falta de apoyo en el Congreso. Entonces, en temas legislativos, quizás cosas que están al debe respecto de las promesas que se hicieron es seguridad, orden público y política exterior. Se prometió un proyecto de cárcel efectiva para la colusión,
que aún no ocurre. También un proyecto que iba a tipificar los delitos de desaparición forzada y eso tampoco se ha cumplido. Y si aquellos que tienen 100% de cumplimiento, tenemos educación, cultura y deportes, que ahí tenemos, por ejemplo, el proyecto de convivencia escolar que ya se presentó, el nuevo financiamiento a educación superior y, por último, la ley que iba a alguna forma darle curso a la deuda histórica de los profesores. A ver, Kevin, vamos por lo positivo primero para después ir a algunos aspectos en porcentajes que son más negativos. En educación y cultura se ha cumplido en un 78%, ¿cierto? Según datos que ustedes han entregado, y también seguridad, orden público y política exterior un 62%, que son los porcentajes más altos respecto de lo que ustedes han evaluado. Bueno, seguridad pública, ya algo dijimos, se creó este ministerio, pero la gente todavía siente que, claro, se creó este ministerio, que fue la propuesta, pero la gente quiere cosas más en concreto, en seguridad, que disminuya los delitos, en fin, un poco eso. ¿En qué se ha avanzado específicamente en estas áreas que está con porcentajes más altos? Sí, la agenda de seguridad del gobierno la verdad es que ha sido mucho más amplia que solamente las promesas que se hicieron en la cuenta pública del año 2024. Recordemos que muchas de las iniciativas que se han aprobado durante este gobierno no eran parte del programa de gobierno inicial, sino que durante la marcha tuvieron que agregar muchas propuestas. Pero particularmente respecto a la cuenta pública del 2024, es verdad que en el ámbito de seguridad, orden público y política exterior, es la agenda con mayor número de iniciativas que están terminadas, sobre todo en la parte de gestión. Okay. De hecho, 6 de las 9 ya se encuentran completamente ejecutadas. Ejemplos, por ejemplo, la formulación de un modelo de reinserción para adultos privados de libertad, que es algo que ya se hizo, que es solamente de gestión, no requería aprobación en el Congreso. También para este plan maestro que prometió el gobierno de infraestructura carcelaria, dado el problema de el aumento de la población penal que tenemos en el país, también fue algo que se hizo y que yo creo que representan avances sustantivos. Hay deudas, por supuesto que sí quedan deuda, el gobierno ha tenido que en la marcha agregar muchas políticas que no eran parte de su proyecto original, pero dada la coyuntura que nos encontramos a nivel país, con una grave crisis de inseguridad, con una grave crisis de crimen organizado y delincuencia, finalmente ha tenido que poner de alguna forma más mano dura a muchas iniciativas que antes no eran parte del proyecto original. Kevin, a ver, respecto ahora de lo más negativo, podríamos decirlo de alguna forma, un 25% solo se ha cumplido durante este último periodo, por ejemplo, en economía, empleo y también en finanzas públicas. Ha tenido bastantes problemas este último tiempo también el ministro de Hacienda en aquello, respecto del crecimiento en nuestro país, en fin, varios detalles ahí también, por supuesto. 33% en infraestructura y transporte, según vuestro estudio. Y también, por último, algo que me llama la atención, ciencia, energía y medio ambiente, un 38%. Y este último ítem, medio ambiente, que era un tema también bastante importante, no solamente este último año, sino que en la campaña de Gabriel Boric para ser presidente. Y conversábamos hace poco, la semana recién pasada, con el diputado Félix González, y él manifestaba que, por ejemplo, dentro de estas promesas de campaña era eliminar las termoeléctricas a carbón. Y él manifiesta que prácticamente nada se ha avanzado en aquello. Sí, respecto al primer tema que tú proponías, Hans, efectivamente, de las partes que están más débiles tiene que ver con las finanzas públicas y el empleo. Sí. Sobre todo porque en la cuenta pública del 2024, recordemos esto, el presidente prometió que durante su mandato le iba a terminar su mandato con un crecimiento per cápita superior al promedio de los 8 años anteriores. Es verdad que todavía quedan 9 meses para poder evaluar completamente esa medida, pero hasta ahora no se ha llegado a esos niveles. Lo mismo, por ejemplo, con contener la deuda pública, que sabemos que ha habido una disputa ahí con la DIPRES por justamente el aumento de la deuda pública, que ha sido bastante importante, y una de las promesas del presidente en la cuenta pública 2024 fue contener ese crecimiento. También, el término de su mandato, haber creado 700.000 empleos, vamos en 500.000, todavía faltan, pero todavía eso está al debe. También él dijo que quería terminar su periodo con niveles menores de pobreza, por ejemplo. Entonces, ahí hay muchas iniciativas que es verdad que son más de largo plazo, pero que hasta el momento no se han visto avances muy sustantivos, todo lo contrario, sobre todo en la parte de finanzas públicas y empleo. Y efectivamente, sobre medio ambiente, aquí hay que hacer un análisis también bien profundo, porque
el gobierno y en general la coalición de gobierno que representa al presidente Boric es una coalición de gobierno que dentro de sus áreas prioritarias siempre estuvo el medio ambiente. Muchos de sus dirigentes nacieron incluso al alero de causas medioambientales y efectivamente hoy día hay un rezago bastante importante en esa área, lo que da cuenta de que enfrentarse quizás al desafío de gobernar es un desafío mayúsculo y que no bastan simplemente las consignas, sino que es importante tener un nivel de gestión importante. Porque acá no es que, a diferencia de otras áreas que son más complejas y que efectivamente un Congreso fragmentado te puede bloquear muchas iniciativas, acá hay muchas cosas de medio ambiente que se pueden hacer mediante la gestión. Y eso es lo que hoy día nosotros justamente no estamos viendo. Justicia, también está al debe. Hubo un cambio también ahí de ministro, ¿verdad?, durante los últimos meses y que también puede haber influido un poco aquello, ¿eh? Sí, también imagino que los cambios de ministro, de los ministros de las carteras, evidentemente que de alguna forma le pone un freno a la continuidad que uno esperaría en carteras tan importantes como es la parte de justicia. Y yo creo que ahí está por verse si es que en estos 9 meses que quedan de gobierno, el gobierno efectivamente logra instalar en el debate público agendas que sean prioritarias para la ciudadanía, sobre todo agregando la dificultad que tiene este año, que este es un año electoral, a todos los gobiernos les cuesta poner su agenda el último año, Sí. justamente porque muchos están preocupados de poder ganar la elección presidencial, lo que evidentemente es legítimo, pero al mismo tiempo pone el desafío de que el gobierno pueda implementar esas medidas que son bien prioritarias. O sea, yo acá tengo un breve punteo de cosas que son bien relevantes, que ojalá se puedan avanzar. Una de ellas es sistema político, que esperemos que en las próximas semanas se pueda despachar el proyecto, que es algo que yo creo que es muy prioritario. El tema, por ejemplo, de la permisología, de la regla del uso de la fuerza. O sea, tenemos proyectos que son muy relevantes y que no pueden paralizarse a causa de la coyuntura electoral de este año. Claro, o sea, se espera que este discurso, a ver, no sé si va a ser más breve, pero sí debiera ser, y debiera ser mucho más conciso, con propuestas mucho más específicas respecto de este periodo mucho más corto y, como usted bien decía, con un año electoral de por medio, donde de repente la mirada se va hacia otra parte y no hacia concretar ciertos proyectos. Debiera ser mucho más específico y concreto en esta oportunidad, conciso. Yo estoy completamente de acuerdo en eso, que de hecho, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, que se rompió el récord de la cuenta Sí, pública claro, más larga claro. que habíamos tenido. Y las cuentas públicas para el presidente Boric, la verdad es que son bien importantes. O sea, si hay algo que uno puede rescatar también de él es que tiene habilidades discursivas bien importantes, y por lo mismo pasó que, por ejemplo, en la primera cuenta pública y también en la segunda, la aprobación del presidente luego de la cuenta pública aumentó casi en un 10%. Eso da cuenta de esas habilidades que él tiene para conectar de alguna forma discursivamente con la ciudadanía. Mucha gente valora estas propuestas y por ende yo creo que el gobierno está muy preocupado de esta cuenta pública. Realmente yo creo que le están poniendo mucha cabeza, y sobre todo porque lamentablemente el timing ha sido bien complejo. En los últimos tiempos se han sabido los nuevos hallazgos del caso Procultura, el caso Monsalve, que el día de ayer también Canal 13 destapa nuevos antecedentes, el caso de las licencias médicas, que si bien el gobierno no tiene una responsabilidad directa, sí tenía el deber de actuar rápido, y por eso hoy día el ministro Marcel instruye a abrir sumario en 72 horas, porque es un tema que hay que despejar para que esta cuenta pública, que es la última de su mandato, pueda salir lo más limpia posible, porque saben que la cuenta pública es una instancia donde el gobierno puede mostrar lo que ha hecho y trazar las directrices para lo que queda de gobierno, que tampoco es menor. O sea, quedan 9 meses de gobierno. Exactamente. Bueno, Kevin Canales, director de Idea País en el Biobío, gracias por haber estado acá en esta entrevista. Muy amable. Muchas gracias a ti, Hans. Buenas tardes. Muchas gracias, igualmente. Ahí entonces la conversación para ver y analizar también, por supuesto, lo que puede pasar este día domingo con esta nueva cuenta pública por parte del presidente Gabriel Boric, la última en este mandato. Estaremos también pendientes respecto de lo que se pueda cumplir y lo que se ha cumplido también durante este último año. Pausa, no se vaya, seguimos con más aquí en Noticias Mediodía.